Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos. Como sabéis, soy Antonio Muñoz. Bien, voy a hablar hoy de una cuestión que interesa a mucha gente. De hecho, he recibido numerosas consultas al respecto. Voy a hablar hoy de deudas. Y más concretamente, voy a abordar una cuestión muy importante relacionada con las mismas. Y es la siguiente. ¿Las deudas duran siempre? Es decir, ¿no prescriben nunca o por el contrario están sujetas a algún tipo de plazo a partir del cual esa deuda ya no podría exigirse? Bien, pues lo primero de todo, y a modo un poco de resumen, os diré lo siguiente. Las deudas no duran para siempre. Es decir, el hecho de tener una deuda no significa que esa deuda se tenga que mantener eternamente. Esto, hay que explicarlo, porque cuando digo que una deuda que se ha contraído no dura eternamente, lo que quiero decir es que esa deuda podría prescribir, es decir, desaparecer, siempre y cuando el acreedor no hubiera ejercido el derecho que tiene para exigir su cumplimiento. Por lo tanto, tiene que quedar claro esto. Hablamos, por tanto, de prescripción de deudas. Y la respuesta es que sí es posible que una deuda pueda prescribir. ¿Por qué? La razón de ser de la existencia de la figura jurídica de la prescripción, que está regulada en los artículos 1964 y siguientes de nuestro Código Civil, tiene, o mejor dicho, obedece a dos razones. En primer lugar, de alguna forma, con la prescripción lo que se trata es, entre comillas, de sancionar la conducta negligente del acreedor que, teniendo derecho a exigir el cumplimiento de una deuda que se ha contraído con él, sin embargo, ha dejado, por el motivo que sea, ha dejado pasar el tiempo y no ha ejercido el derecho que legalmente le corresponde. Por lo tanto, digamos que se sanciona esa negligencia, con una serie de plazos a los que me voy a referir a continuación dependiendo del tipo de deuda de la que se trate. Pero es que hay otra razón por la cual la prescripción existe, y es por un motivo de seguridad jurídica. Es decir, una deuda no puede permanecer ilimitadamente en el tiempo, pase lo que pase, porque eso iría en contra del principio básico de seguridad jurídica, que es uno de los que preside y gobierna, entre comillas, el ordenamiento jurídico. Bien. ¿Cómo se puede, pagar una deuda? Bueno, una deuda se puede pagar de muchas maneras. La más importante de todas, cumpliendo, es decir, pagando lo que se debe. Pero también puede desaparecer si el acreedor condona o perdona esa deuda al deudor. En ese caso también desaparece. También desaparece en el caso de que haya un reconocimiento de deuda por parte del deudor y éste satisfaga lo convenido y finalmente se ponga punto y final luego de satisfecho su cumplimiento. Cabe también la compensación, que es otra figura jurídica, y hay alguna otra, pero básicamente son estas, y sobre todo a los efectos que, nos incumben, la más importante de todas, la manera más importante de acabar con una deuda es pagándola, es cumpliendo con lo debido. Bien, sin embargo, puede ocurrir, como he dicho al principio, que el acreedor no ejerza el derecho que legalmente le corresponde y deje pasar un tiempo, pues por negligencia, desidia, abandono, pasotismo, cualquiera de estas circunstancias, y entonces, como consecuencia de esa negligencia, lo que ocurre es que se, sanciona legalmente, sanciona legalmente entre comillas, ese no actuar, y de esa manera el deudor, o mejor dicho, el acreedor, no podría ya exigir el pago, o mejor dicho, cumplimiento de la deuda al deudor.
¿Qué periodo de tiempo, qué plazo tiene que transcurrir para que se pueda concluir que una deuda ha prescrito? ¿Qué tiempo tiene que transcurrir sin que el acreedor exija o ejerza legalmente el derecho que le corresponde para dirigirse al deudor para que cumpla con su deuda? Pues eso depende de la naturaleza de la deuda de la que se trate. Por ejemplo, si se trata de una deuda hipotecaria, el plazo sería de 20 años. Imaginaros un banco, que esto rara vez lo verán vuestros ojos, yo creo que no lo hemos visto nunca nadie. Imaginaros que tenéis una hipoteca, una deuda hipotecaria y que por el motivo que sea, pues no la estáis pudiendo subsanar o sufragar. Imaginaros que el banco deja transcurrir 20 años y un día sin exigiros el pago de la deuda hipotecaria que tenéis contraída con ellos. Pues ahí podríais alegar, porque sois vosotros los que tenéis que hacerlo, esto no se aprecia de oficio, esto hay que hacerlo a instancia de parte, tendríais que alegar ante un juez que el banco ha dejado transcurrir más de 20 años desde que pudo exigiros el pago de esa deuda hipotecaria y no lo hizo. Por lo tanto, 20 años para las deudas hipotecarias. ¿Qué ocurre con las deudas que no son hipotecarias? Por ejemplo, un préstamo personal, una tarjeta de crédito, un préstamo al consumo. Bien, en este caso concreto hay que hacer una matización importante. Y es una fecha. La fecha es el 6 de octubre del año 2015. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque todas aquellas deudas que fueran anteriores a esta fecha prescribirán siempre que hubieran transcurrido 15 años desde que el acreedor pudo exigir su cumplimiento y no lo hizo. Sin embargo, todas aquellas deudas que hubieran sido contraídas con posterioridad a la fecha que acabo de decir, repito, 6 de octubre del año 2015, el plazo se reduce a 5 años. Es decir, transcurridos esos 5 años, pues digamos que la deuda que tenéis contraída ya no tendríais que satisfacerla. Así de claro. Si se trata de una deuda con Hacienda, eso ya es otro tema, el plazo es de 4 años. Las deudas tributarias prescriben a los 4 años. También es difícil, por no decir que imposible, que a estos sabuesos tributarios se les escape por negligencia, pues que hubieran transcurrido 4 años o más de 4 años sin exigir al deudor tributario que pague su impuesto correspondiente. Pero lo cierto es que legalmente las deudas tributarias prescriben a los 4 años. Bien. Sin embargo, os estaréis preguntando, bueno, y claro, esto que os acabo de explicar es siempre y cuando el acreedor no haga absolutamente nada en esos plazos a los que me acabo de referir. Pero ¿qué ocurre si deja transcurrir un tiempo, pero no el suficiente dentro de los plazos a los que me he referido, y os reclama al deudor que pague o cumpla con su obligación? Pues en este caso, lo que sucede es que la prescripción se paraliza. Sí, se paraliza. Los plazos a los que me he referido anteriormente dejan de correr. Y la deuda comienza a poder exigirse desde cero. Es decir, como si no hubiera transcurrido ningún día. Por ejemplo, imaginaros que el banco, tenéis una deuda hipotecaria y el banco deja transcurrir 8 años sin reclamaros que le paguéis lo que le debéis. Bueno, pues a partir de ese momento, la prescripción de esa deuda se interrumpe. Y a partir de ese momento, vosotros estáis, como habéis estado, porque esa era vuestra obligación, obligados, valga la redundancia, a pagar esa deuda, pero con la peculiaridad de que el plazo de prescripción no será de 12 años, es decir, la diferencia entre los 20 que establece la ley y los 8 que han transcurrido, sino que el plazo de prescripción volverá a correr desde el principio, es decir, desde 0 días. Bien, ¿cómo puede el acreedor paralizar esa prescripción? Pues puede hacerlo vía judicial o puede hacerlo
vía extrajudicial. Si lo hace judicialmente, acudirá a un procedimiento monitorio si la reclamación fuera inferior, o mejor dicho, no superior a los 2.000 euros, y acudirá a un procedimiento declarativo si fuera superior. Pero hay otra fórmula. Podrá hacerlo, se podrá paralizar también esa prescripción si el acreedor reclama extrajudicialmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues veréis, si resulta que debéis un dinero a un acreedor y este acreedor os comunica, os envía a casa un burofax o una carta certificada con acusa de recibo y certificación de contenido, entonces en esos casos se interrumpe la prescripción, en los términos a los que me he referido anteriormente. Pero es que os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué sucede si no me manda ni una carta, no actúa notarialmente, que también es otra vía, o no me presenta una minuta, que también es otra fórmula, o no me envía ese burofax o esa carta certificada con certificación de contenido? Pues puede hacerlo también de otras maneras. Por ejemplo, enviando un correo electrónico, enviando un SMS o incluso un WhatsApp. Es verdad que la doctrina no es pacífica, en el sentido, se entiende que no es pacífica cuando no todos los autores están de acuerdo, porque algunos consideran que la reclamación efectuada a través de cualquiera de estas tres últimas opciones a las que me acabo de referir solo es válida siempre y cuando el acreedor pueda acreditar probatoriamente que ha enviado ese WhatsApp, ese SMS o ese correo electrónico. Sin embargo, hay otros autores que no están tan de acuerdo con esto y sostienen que esto solo será posible solo si puede acreditarlo o certificarlo quien lo envía. Mientras que hay sentencias que simplemente admiten que esto tenga ya fuerza probatoria por sí mismo para interrumpir esa prescripción por el hecho de enviarse, con independencia de que se pueda acreditar que el destinatario lo haya recibido o dejado de recibir. Se podrían decir muchas más cosas sobre todo esto, pero yo creo que con lo que he expuesto es suficiente. Concluyo resumiendo: las deudas no duran para siempre, hay unos plazos para que se puedan extinguir y esos plazos provocan que esa deuda se extinga siempre y cuando el acreedor no ejerza dentro del plazo legal establecido para ello el derecho a que el deudor pague o cumpla con lo convenido. Sin más, amigos, esperando haber podido clarificar un poquito este tema, os recuerdo que podéis suscribiros a este canal, también podéis compartir este vídeo y sin más, y hasta muy pronto, os envío mi saludo fraternal de salud y libertad.